lanzando semana tras semana un nuevo video, una nueva aventura. En el lugar donde me encuentro hoy ha sido parte de muchas, porque desde acá hemos salido a 7 Pisos, hemos salido a Poza Verde y a muchísimos otros más. Si por casualidad llegaste hasta acá, yo soy Genaro, soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Así que sígueme y por allí te enterarás de todo el contenido que estamos haciendo para ti. Y hoy estoy, digamos que un poco triste, pero a la vez contento porque estamos cerrando un ciclo, estamos cerrando la primera temporada de nuestros videos. Agradecemos a todos porque ya hemos pasado los 100K, estamos muy contentos y pronto tendremos un obsequio que nos enviará YouTube. Bueno, estoy en un sitio increíble el día de hoy, se llama Puerto La Cruz. Como ya te comenté, nos ha invitado a muchas aventuras, pero hoy te tengo una en particular. Acá recientemente hicieron una feria de turismo donde tuvimos una participación muy importante. Ponte cómodo y disfruta del viaje porque vamos a conocer el Paseo de la Cruz y el mar. Las recomendaciones para esta aventura son: protector solar, hidratación. Y antes de continuar esta aventura, quiero recomendarte un lugar para que disfrutes de una buena película. Y se trata de Supercines, con sus innovadoras salas que están esperando por ti en el Centro Comercial Ciudad Puente Real de Barcelona. Consulta las funciones en supercines.com.be o en su cuenta de Instagram @supercines, porque en Supercines Puente Real vives una experiencia cinematográfica exclusiva para ti. Puerto La Cruz, capital del municipio Sotillo, es la segunda ciudad más poblada del estado Anzoátegui, con muchos atractivos turísticos, donde funcionan oficinas como la Corporación de Turismo y la oficina del INATUR. Además, el embarcadero donde puedes ir a disfrutar del Parque Nacional Mochima, porque de acá salen las lanchas hacia las islas El Faro, Puinare y El Saco, con precios de fácil acceso para tu bolsillo.
Otro punto importante es el famoso bucanero o el pirata. Es la famosa escultura que representa al corsario de los 7 mares, con una altura de 2,5 metros aproximadamente. Su escultor fue Pedro Campos y fue en el año 1984 cuando fue creada por iniciativa del propietario de un conocido restaurante. En el año 2000, un grupo de personas trataron de demoler y fue víctima de mandarrias, pero gracias a Dios fue reconstruido y hasta la fecha todo el que viene puede tomarse fotos con él. ¿Y tú, ya tienes la tuya con el pirata? Te leo en la caja de comentarios. Otro icono es la famosa cruz. Esta estructura metálica mide aproximadamente 15 metros de altura con 8 metros de ancho, cubiertas con láminas de plástico acrílico en una base de concreto de acero de refuerzo, iluminada con reflectores de 1000 vatios. El Paseo de la Cruz y el Mar es un punto de reunión de las familias portocruzanas para el encuentro y esparcimiento. Fue inaugurado el 13 de mayo del año 1967 con el nombre de Paseo Colón. Este nombre debido a la plaza que estaba en honor a Cristóbal Colón. Se levantaba en el lado oriental del paseo. Como dato histórico, desde septiembre del año 2000 se hizo una remodelación y es que fueron removidos una serie de comercios dándole una nueva perspectiva a lo que vemos hoy en día, una amplia avenida y un amplio espacio peatonal, y pasó a llamarse Paseo de la Cruz y el Mar desde el año 2010, según una ordenanza aprobada por los concejales del municipio Sotillo. En este espacio se ubican los tradicionales artesanos de Puerto La Cruz, y es que en hora de la tarde se instalan para hacer vida en la movida nocturna. Este lugar ha sido muy importante para mi infancia también, porque tengo recuerdos vagos de cuando era niño que siempre veníamos a Puerto La Cruz. Todos los domingos, obligatoriamente, ¿dónde es el paseo? ¿Dónde vamos a pasear? En Puerto La Cruz. Y veníamos, por supuesto, acá al Paseo de la Cruz y el Mar. Toda esta parte, lo que yo recuerdo, ojo, mi abuelita diría, antes eso era puro monte, antes esto era puro comercios. Aquí teníamos locales de todo tipo. Incluso recuerdo que además del pirata, existía también una sirena de concreto. Si tú recuerdas esto, coméntamelo en la caja de comentarios. Yo llegué a tomarme una foto con la sirena. Sí, una sirena de concreto, similar al pirata. Lógicamente, el pirata no estaba ubicado allí. Anteriormente teníamos una plaza, una redoma. Sigue siendo una redoma, pero en el centro teníamos, como recuerdo, no sé si había un busto. Esa plaza fue totalmente remodelada. En esta altura, creo, no sé si recuerdo si era en esta altura, existía, y siempre me llamaba la atención de niño, que existía un local al cual el agua fluía
era como una fuente. No sé si recuerdas esos. Si tú lo recuerdas, te leo en la caja de comentarios porque de verdad que no recuerdo cómo se llamaba. Así que nada, yo creo que esto, así como está, me gusta. Despejaron toda esta área de comercio y sigue siendo un icono de Puerto La Cruz porque por supuesto aquí estamos disfrutando y paseando y acá se realizan grandes eventos. Hemos visto tarimas de distintas artistas y nada, seguimos disfrutando del paseo aquí en Puerto La Cruz. Todavía tiene la fachada, ¿no? De aquel lado, aquello rojo que ven allá era Pizza Hut, la franquicia de pizza. Ahí veníamos todos los domingos, recuerdo toda la familia a disfrutar. Y aún se mantiene la estructura, por si lo notan. Y otro lugar de referencia es este kiosco, mejor conocido como Kiosco El Universal, una parada que es obligada desde hace 50 años, donde puedes encontrar una gran variedad de libros y periódicos. Bienvenidos acá al Kiosco Universal, mi nombre es Henry Villacomo, trabajo aquí desde hace unos 18 años más o menos. El kiosco tiene 45 años de fundado y estamos trabajando aquí de 7 a 7, de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. El domingo es el único día que el kiosco no está funcionando. Bueno, y los invitamos a que pasen por aquí y se deleiten con nuestra mercancía dentro de las limitaciones que hay actualmente. Intentamos mantener un buen stock en nuestra mercancía. Como dato adicional, si traes un libro que no utilices, puedes venir y ellos te lo compran. El precio dependerá de quién sea el autor y qué tan comercial sea. Así que si tienes un libro ocio, no dudes en venir y por supuesto te lo van a comprar. Y si ya leíste lo suficiente y te gustaría disfrutar de una vista panorámica desde el mirador del Cerro Las Monjas, lo puedes hacer. Está ubicado al lado del Hotel Racil. Y es que en el año 1947, las Hermanas de la Consolación llegan a Venezuela y fundan en el cerro el colegio más grande en ese entonces. Para los locales, siempre fue el Cerro de las Monjas. Alberga una gran variedad de flora y fauna, siendo un lugar ideal para los amantes de la naturaleza. Es común encontrar diversas especies de plantas y aves en la zona. Es un destino popular para el senderismo y el excursionismo. Muchos visitantes disfrutan de caminatas hasta la cima, para disfrutar de las vistas y la tranquilidad del entorno natural.
Al igual que otros cerros en la región, Las Monjas puede tener un significado cultural para las comunidades locales. A menudo, estos lugares están rodeados de leyendas y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de la zona. Cuentan que algunas monjas fueron enterradas en los patios, ya que en la época no existían cementerios y, como era costumbre en muchas casas, enterraban a sus difuntos en el fondo del patio. Entre otros cuentos que se escuchan, es que se han visto fantasmas de monjas caminando por allí. ¿Y tú conoces algún otro mito o leyenda sobre este cerro? Te leo en la caja de comentarios. Y ahora llega el momento más esperado, la hora de disfrutar de una rica cocada en el Boulevard de las Cocadas, ubicado en el sector El Paraíso. En la cocada, Brito Morales. Su especialidad también son las fresas con cremas. Así que si quieres disfrutar de algo sabroso, no dudes en visitarlos. En definitiva, el Paseo de la Cruz y el Mar es un punto ideal para disfrutar en familia, a cualquier hora del día y en cualquier época del año, con múltiples opciones de recreación, degustaciones gastronómicas y eventos. Así que no dudes en venir, que estoy seguro que la vas a pasar genial. Hemos llegado al final de esta aventura y al final de la primera temporada de todos estos videos increíbles, todos estos lugares que hemos visitado contigo. Así que te invito a que me acompañes en la segunda temporada que comienza la semana que viene. ¿Qué trae de nuevo esta segunda temporada? Bueno, spoilers, vamos a visitar islas, vamos a visitar playas que no hemos visitado porque hemos estado en puras montañas, hemos estado más extremos, así que tendremos unos lugares increíbles y por supuesto recorriendo el estado Anzoátegui y mucho más allá. Yo soy Genaro Rivas, @soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Nos vemos en una próxima aventura y por supuesto en una nueva temporada. Se te quiere mucho. Chao, chao.